Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Cardoso y hoy les vengo a presentar mi proyecto Medición de temperatura con un termómetro termopar a partir del efecto Seebeck. Primero hablemos del efecto Seebeck. Descubierto por Thomas Johann Seebeck en 1821, cuando soldaba dos alambres de metales distintos, descubrió accidentalmente que al calentar uno a alta temperatura mientras el otro se mantenía a menor temperatura, se producía un campo magnético. El efecto Seebeck se refiere a la emisión de electricidad en un circuito eléctrico compuesto por conductores distintos, a diferentes temperaturas. La diferencia de temperatura causa un flujo de electrones en los conductores. Se dice que el flujo inicia directamente desde el área de mayor temperatura hacia la de menor temperatura. Si se cierra el circuito por la unión de dos materiales distintos y esta unión tiene contacto físico con un objeto, la temperatura de este objeto se ve como una diferencia de potencial que se genera en la unión de los metales. El circuito de dos metales se llama termopar. Ahora, antes mencioné electrones en movimiento dentro de un conductor. Esto implica la diferencia de potencial dentro del mismo. Como tenemos dos conductores, lo único que necesitamos es una forma de medir la diferencia de potencial dentro de ellos. Lo que tenemos aquí es una termopar conectado a un objeto con temperatura desconocida que queremos medir y a un voltímetro por medio de conectores de cobre. La forma de medir el voltaje total del circuito es con la siguiente ecuación. Entramos por la junción de cobre del voltímetro hacia el conductor de aluminio, luego hacia la junción del objeto con temperatura desconocida, hacia la junción del conductor de hierro y así hacia la junción del voltímetro. Esta ecuación se puede reescribir fácilmente de la siguiente forma. Y por si aún no se han dado cuenta, esto es simplemente, o se puede entender de la siguiente forma, siendo el voltaje total igual a la potencia, al potencial en la juntura termopar menos el potencial en las conexiones del voltímetro. Finalmente, tenemos que el voltaje total es igual a la lectura que lance el voltímetro cuando se conecta a un objeto con temperatura desconocida. Es decir, si tenemos el potencial en las junciones del voltímetro y la lectura del voltímetro, podemos encontrar el potencial en la juntura termopar y podemos descifrar la temperatura del objeto. Veamos ahora el montaje del termómetro termopar. Realmente es un montaje muy sencillo. Consiste en un multímetro capaz de dar lecturas en milivoltios y un cable termopar tipo K, cuyos conductores internos son de cromo y aluminio, los cuales pueden ver aquí conectados al multímetro. Su cabeza termopar, que es la que va a medir temperaturas, está expuesta, lo que lo hace más propensa a daños y degradación. Para medir la eficacia real de nuestro termómetro termopar, vamos a tener como objeto de estudio agua en distintas temperaturas. Lo primero que vamos a querer medir es la temperatura ambiente del lugar. Luego, usando las tablas de referencia del cable termopar tipo K, vamos a pasar esa temperatura ambiente a milivoltios. Luego, por supuesto, vamos a tener en cuenta el voltaje total, que es la medida que marca el multímetro del objeto de estudio. Luego, vamos a calcular el potencial en la junción termopar. Esto se hace sumando el potencial del ambiente con el potencial total. Y finalmente, usando las mismas tablas de referencia, vamos
a convertir ese potencial de la función a grados centígrados. Aquí tenemos todos los datos. Por supuesto, la temperatura ambiente y su par en milivoltios no cambian. Y como pueden ver en la temperatura de la función termopar, todos los datos reflejan el objeto de estudio. Lo más importante en la toma de datos es que la temperatura ambiente sea estable, porque si recuerdan, la temperatura ambiente, de no ser estable, las funciones del multímetro podrían marcar una temperatura errónea y distinta a la del objeto de estudio. Como el cable termopar viene con un margen de error, se le agrega las medidas finales, un margen de error de 2.2 grados centígrados. Eso sería todo, muchas gracias.